Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, una congregación que ha celebrado recientemente sus 18 años de fundación y a la que Dios le ha regalado una visión clara y específica, la de ganar y restaurar familias completas para Cristo. Le damos la bienvenida a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao. Qué lindo es poder estar en la casa del Señor adorándole y estar todos juntos, amén. Y darnos ahí unos abrazos que me dolía la columna, pero qué rico. Dios nos va a hablar en esta mañana de una manera muy especial. ¿Usted está con ese deseo de escuchar? Amén. Nos va a hablar por medio de su palabra, que es su corazón. Acompáñenme, por favor, a leer Apocalipsis capítulo 20. El libro de Apocalipsis capítulo 20. La palabra de Dios dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por poco tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Cristo y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, mas la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuartos ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En esta mañana Dios va a hablar de una manera personal, amados hermanos, y la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿estamos preparados para la segunda venida del Señor? Que el Señor prepare nuestros corazones para poder escuchar su palabra. Acompáñenme a oración. Padre Dios eterno, tú vienes por tu iglesia y quieres encontrar una iglesia santa, Señor, sin mancha. Y nosotros, Señor, somos tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a prepararnos y a sacar toda la inmundicia que hay en nosotros, Señor, para poder estar listos a tu venida. Háblanos de una manera muy especial. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 en tu nombre,
aquí estás y lo creemos. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Por acá también buenos días. ¿Cómo se encuentran? La pregunta clásica, ¿seguro? Amén, gracias a Dios. Victoria significa que hay luchas, ¿verdad? No hay victoria sin luchas. Siempre estamos batallando contra uno mismo, contra el mundo, contra el enemigo, pero siempre estamos batallando. Nuestro principal enemigo somos nosotros mismos, nuestra carne, nuestra naturaleza de pecado, contra la cual tenemos que luchar día a día, la cual dice la Biblia que nuestra carne no agrada ni se sujeta a Dios, aun cuando quisiera, no puede. Bien, mi esposa acaba de leer el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 20, y estamos llegando al final de una serie que hemos empezado desde la primera semana de julio. La serie es la Biblia y los últimos tiempos. ¿Qué dice la Biblia acerca de los últimos tiempos? Teológicamente los últimos tiempos empieza desde que Jesús asciende a los cielos. A partir de ahí estamos en los últimos tiempos. Ya podemos darnos cuenta, Pablo, cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, que la iglesia será llevada, dice, y nosotros los que quedamos. Pablo se estaba incluyendo dentro de los que quedaban para la venida del Señor. Entonces, eso explica un poco el por qué la entrega, la pasión de Pablo para predicar, para llevar la palabra del Señor por diferentes lugares, porque para él era inminente la venida del Señor. Y es algo que para nosotros debería ser, cambia, revoluciona nuestra vida cuando nosotros pensamos. Imagínense si el médico le dice, tiene 2 días de vida. ¿Qué hace? ¿Qué quisiera hacer? Ya tiene 1 mes. ¿Qué quisiera hacer en ese mes? Pablo decía, mañana puede venir el Señor, hoy día puede venir el Señor. O sea, eso era lo que movía su forma de vida. O sea, el Señor me puede encontrar. ¿Cómo me va a encontrar? Haciendo las cosas que le agradan, haciendo las cosas que no le agradan, manteniéndome en silencio o comunicando el mensaje de Dios como quisiera que me encuentre el Señor. Y entonces, en los últimos tiempos empieza desde que Jesús ascendió a los cielos. Y hemos visto en este mes los eventos que van a ocurrir. El primer tema del primer domingo, el primer evento es el rapto. La iglesia es llevada al tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y para este evento dice la Biblia que será como ladrón en la noche, es decir, nadie sabe, el día y la hora nadie sabe. Si por ahí alguien le dice va a ser tal fecha, en tal mes, tal año, no lo crea, el tal es mentiroso, porque el mismo Señor Jesús dijo que nadie lo sabe. ¿Cuándo puede ser? Puede ser hoy día que estamos escuchando, puede ser mañana. Pues la idea, como decía mi esposa, estamos preparados para esa venida, porque el Señor no nos mandará una esquela, no nos mandará un aviso, un correo, un WhatsApp, hoy por si acaso mañana llego a las 3 de la tarde, no nos va a avisar. El siguiente evento, mientras que la iglesia es llevada arriba, pasa por el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, los que quedan abajo, aquí ojo, pestaña y ceja, porque algunos de repente, Dios quiera que ninguno, pero algunos de repente quedan, a la tribulación, la gran tribulación y el Armagedón. Aquí el personaje central es el anticristo. Él andará a sus anchas porque la iglesia habrá sido llevada. Y viene el tercer evento, que Jesucristo viene ya personalmente. La primera, en el rapto acá, viene en las nubes, no pisa la tierra. Y está 7 años en el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Viene acá la gran tribulación, el anticristo, y Jesús viene y pone sus pies en el monte de los olivos, tal cual está profetizado en el Antiguo Testamento. Y entonces viene la batalla del Armagedón y empieza el siguiente evento, el reino milenial de Cristo, que concluye con la batalla de Gog y Magog. Y finalmente el día de hoy vamos a ver el gran trono blanco, cielos nuevos y tierra nueva. Usted conoce estos cielos, esta tierra, vaya viéndolos por última vez, porque estas cosas pasarán. Muchas veces hemos repetido esta frase, el cielo y la tierra pasarán, pues literalmente el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no. Entonces, hermanos, todas estas cosas están profetizadas. Más de 100 profecías
se dan en el Antiguo Testamento en cuanto a la primera venida de Jesús. Por ejemplo, 1000 años antes, David cita estas palabras proféticas que Jesús daría en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22. Empieza a describir la muerte de un crucificado. Su corazón se derrite como cera, dice. Isaías, en el capítulo 7, 730 años antes de Cristo, él dice, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será llamado Emmanuel, Padre admirable, etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando del nacimiento virginal. Jesús nacería de una virgen, María. En el capítulo 53, el mismo profeta Isaías, 730 años antes de Cristo, describe la función del Mesías, cómo vendría Jesús, como el Cordero de Dios, daría su vida, sería molido por nuestros pecados, sería crucificado, muerto, pero él vería el linaje, descendencia, la iglesia. Miqueas, 530 años antes de Cristo, Miqueas dice, y tú, Belén, pequeña de Éfrata, ahí nacería el Mesías. Está profetizando que Jesús nacería en Belén. Y así como todas estas profecías se cumplieron literalmente, sin faltar ninguna de ellas, todas se cumplieron para la primera venida del Señor Jesucristo. Para la segunda venida hay el doble de profecías. Y todas ellas se cumplirán literalmente tal cual fueron en la primera. Ya podemos ver una de ellas, por ejemplo, en Israel, 14 de mayo de 1948, Israel surge en la historia, tiene un territorio, tiene un país y está en conflictos actual en el Medio Oriente. Pero Israel había desaparecido del mapa el año 70, casi 1900 años desaparecido. El hebreo es uno de los idiomas oficiales actualmente en las Naciones Unidas. Y el nacimiento de Israel nuevamente va de acuerdo con la profecía de Ezequiel, que también casi 500 y pico de años describe cuando a los últimos tiempos Dios traería a su pueblo desde los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales. Ya se cumplió la profecía de Israel. Uno de los símbolos de Israel es la vid. Jesús dice, cuando ustedes ven la vid que está tierna, sus ramas brotan, es porque el verano ya está cerca. Ustedes como agricultores saben distinguir el viento y si viene el verano, el invierno. De la misma manera, cuando ustedes ven estas cosas, es porque el fin ya se acerca, dice Jesús. Entonces, Israel ya es una clarinada, es una llamada a nuestra atención, nuestra antenita. Estamos viviendo momentos especiales, estamos acercándonos ya realmente al tiempo del fin. Y conforme se cumplieron estas primeras profecías en cuanto a la primera venida de Jesús, lo mismo en cuanto a toda esta segunda venida se cumplirán. Simplemente porque así como en la primera venida Dios profetizó, para la segunda el mismo Dios ha profetizado estas cosas. Entonces, nuestra atención, nuestras alertas, ya lo decíamos las semanas pasadas, cuando se hablaba de todo esto, Dios mismo le dice a Juan, escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Son confiables y se van a cumplir. Muy bien, entonces el tema de hoy día, juicio, el trono blanco, cielos y tierra nueva. Vamos a empezar con un juicio. Veamos a manera de recordar todo lo que se ha venido hablando estas semanas sobre la segunda venida. Será el primer evento del arrebatamiento. Jesús vendrá en las nubes, no pisará la tierra. La iglesia será arrebatada. Decíamos, será en un abrir y cerrar de ojos. No habrá tiempo para nada. Yo les hice este ejemplo, recuerde. A ver, cuenten cuántos segundos me demoro en una oración rápida de arrepentimiento. A ver, cuenten desde ahorita. Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Quiero rendir mi vida a ti. Quiero entregarte mi vida, Señor. Por favor, dame la salvación en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos segundos pasaron? ¿Cuánto? 20, 30, no sé, 10, por lo menos 10. Ahora, cuente cuántos segundos demora abrir y cerrar los ojos. A ver. Ni un segundo, décima de segundo. Y cuando venga Jesús acá, dice, será en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, si usted está esperando hasta el final, ya después me arrepiento, quiero decirle que no va a tener tiempo. No va a tener tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, dice literalmente el Señor. Y entonces Jesús vendrá, llevará a su iglesia. ¿Y qué pasará con su iglesia? El tribunal de Cristo. La iglesia
es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Es decir, pero no será un juicio de condenación, porque la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Será un juicio donde se recibirán recompensas o algunos serán avergonzados, de acuerdo a lo que hayamos hecho. Se juzgará nuestras obras, no nuestra salvación, porque nuestra salvación está lograda ya por Jesucristo. Y después de que la iglesia pasa por el tribunal de Cristo, es purificada por el fuego, vienen las bodas del Cordero. Recuerden, Jesús dijo que se presentaría a sí mismo una iglesia sin mancha ni arruga, será santificada. Vienen las bodas del Cordero. Esto sucede en el cielo durante los 7 años. Mientras tanto que esto sucede arriba, algo sucede aquí abajo en la tierra con todos los que se quedaron, con los que no fueron arrebatados, con aquellos que nunca entregaron su vida total y genuinamente al Señor. Aquí estarán ¿quiénes? Aquellos que Jesús dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y en aquel día, muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios. Y Jesús le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Tenían una membresía en alguna iglesia local, asistían constantemente, tenían un ministerio probablemente, porque estos tenían ministerio, predicaban, enseñaban. Tenían un ministerio, pero Jesús le dice, nunca los conocí. Es decir, nunca rindieron realmente su vida al Señor. Probablemente venían a las congregaciones, pero llevaban otro tipo de vida afuera. Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué tus labios me dicen Señor, Señor, pero tu vida no se rinde, no quiere hacer lo que yo te digo? Entonces yo no soy tu Señor. El apóstol Juan dice, salieron de nosotros, es decir, estaban con nosotros, congregaban con nosotros, venían con nosotros, hablaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Eso hay que tenerlo bien claro. Aquí abajo empieza la gran tribulación. Y esta gran tribulación, Jesús dice en Mateo 24, que nunca ha habido ni la habrá una tribulación como lo que habrá en estos 7 años. Donde el personaje que se manifestará, que se expresará libremente, porque la iglesia ya no estará, será el anticristo. Con su marca de la bestia, empezará a marcar a la gente en la cabeza, en la frente o en las manos. Y aquí empiezan los juicios de Dios. Primer juicio, los 7 sellos. Empieza a desatarse guerras, hambres, escasez, plagas, las 7 trompetas y las 7 copas, la copa de ira del Señor. Donde dice, el sol quemará a la gente, lo verde se quemará, donde una tercera parte, la cuarta parte de la humanidad morirá. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo entero? Se estima que más o menos 6.200 millones de personas. Una cuarta parte, estamos hablando de más de 1.500 millones de personas que morirán. Luego morirá una tercera parte de lo que queda, o sea, quedan 4.500, la tercera parte es 1.500 más. Estamos ya hablando de 3.000 millones de personas que morirán. Morirá, dice, la tercera parte de los peces del mar. Toda la parte verde, una gran parte verde del mundo también se quemará. Habrán 5 terremotos, grandes terremotos, dice. Pero al final dice que habrá un terremoto cual no lo ha habido nunca jamás desde la creación. Los científicos en la actualidad hablan de que viene el terremoto. No viene un terremoto, viene el terremoto, es decir, uno diferente a los demás. El apóstol Juan, hace 2000 años, escribe que vendrá un terremoto que no ha habido desde la creación del mundo. El Señor se ha anticipado hace 2000 años, mientras que los científicos recién están cayendo en cuenta que vendrá un terremoto. Y estas cosas vendrán, pero sin embargo, la gente no se arrepentirá. Mas Dios en su gracia, en su misericordia, levantará 2 testigos para predicar. Y como este tiempo será el tiempo de Israel,
144,000 judíos, 12,000 de cada tribu Dios levantará. Para que se cumpla esto tenía que estar Israel. Israel no estaba. Recién el 14 de mayo de 1948 ya existe Israel. Y existen los judíos. Y están por tribu los judíos. Entonces dice, acá se escribió hace 2000 años, y Dios sabía que en estos tiempos Israel otra vez iba a reaparecer, 14,000, 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus. 12 por 12 son 144,000. Y es aquí donde luego Jesús vendrá con su iglesia, después de estos 7 años, y pondrá sus pies en el monte de los olivos, tal como dice el Antiguo Testamento. Y vendrá ya no como en la primera vez que vino, como el siervo sufriente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No vendrá como una oveja muda que será llevado al matadero, donde podían escupirle en el rostro, podían humillarlo, podían abofetearle, darle de puñetes, coronarlo de espinas, azotarlo, crucificarlo. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no vendrá igual que la primera vez, y regirá las naciones con vara de hierro, dice la Biblia. Es decir, será esta segunda venida diferente a la primera. Y cuando venga, será para vencer a Satanás y todos los que se rebelaron en la batalla del Armagedón. Y luego de esto, aquí, tal vez para ilustrar un poco, toda esta primera parte de arriba, la iglesia estará acá arriba. Solamente la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Tenemos que tener la seguridad de que somos de la iglesia. Recuerda, el asistir a una congregación, el tener un ministerio, no nos hace miembros de la iglesia. Nos puede hacer miembros de una denominación, una congregación local. Después vamos a ver, nuestra membresía real está en el libro de la vida. Y esa el Señor la sabe. ¿Quién es la iglesia? Otra vez citemos las palabras de Jesús para evaluar quién es y quién no es. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Primera pregunta. ¿Estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Porque Señor, Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor? ¿Tú estás seguro que soy tu Señor? Si te rehusas a hacer lo que yo te digo. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ya ahí vamos sacando la línea, si soy o no soy. Y si no soy, gracias a Dios todavía tenemos tiempo. Ojalá que el Señor no venga hasta que termine el mensaje. Podría venir en cualquier momento. Y entonces, abajo quedan Israel, que todavía al principio seguirá, hasta ahora rechaza porque ellos esperan al Mesías actualmente. Y acá se darán cuenta que Jesús era el Mesías. Israel creerá. Pero acá Israel, muchos de Israel se arrepentirán. Pero los que no creyeron a Jesús, los que no rindieron su vida a Jesús, se quedarán acá y pasarán unas lindas vacaciones de 7 años en la gran tribulación, como nunca ha habido jamás. Y digo irónicamente lindas vacaciones porque no serán lindas. Realmente yo no quisiera estar ahí. Y no creo que nadie quisiera estar ahí. Pero no es cuestión de no quiero estar, no deseo estar, no es cuestión de no desear. Es cuestión de tomar acción, es cuestión de tomar decisiones que nadie la puede tomar por nosotros. Cada uno tiene que tomarla con respecto a Jesús. Y entonces cuando venga Jesús, Satanás dice será atado 1000 años. Y empieza el reino milenial. Jesús reinará el cielo en la tierra durante 1000 años, donde el cordero dormirá con el león, el niño, el bebé con la serpiente jugarán,
donde se habrá quitado toda nocividad a los animales, donde el león comerá hierba. Será un tiempo donde reinará aparentemente la paz. Pero aún cuando Satanás es atado, este reino terminará con la batalla de Gog y Magog, porque Satanás será suelto al final de los 1000 años, conforme leímos al principio, y muchos, como la arena del mar, se rebelarán contra Dios, y Jesús aquí los vencerá. ¿Y qué sucederá? Serán echados al lago de fuego, mientras que los creyentes van a ir al cielo. Viene aquí el tribunal de Cristo, el tribunal, perdón, del trono blanco, el juicio del trono blanco, donde serán juzgados todos aquellos no creyentes, que nunca asistieron a la iglesia o que pudieron asistir aún por años siquiera. Y ellos serán echados junto con Satanás al lago del fuego, y vendrán cielos nuevos y tierra nueva y un infierno eterno. Entonces, estos son los eventos que vemos en el Apocalipsis, en el profeta Daniel, y como les vuelvo a decir, así como más de 100 profecías se cumplieron en cuanto a la venida de Jesús, hay el doble de profecías que se cumplirán en este tiempo. Y eso no depende de si entra en mi esquema estructural, en mi mente, si es que me gusta o si es que lo creo o no lo creo. No depende de eso. Es lo menos que importa si alguien cree o no cree, le gusta o no le gusta. Simplemente Dios va a cumplir lo que Él ha dicho, como siempre lo ha hecho. Dios cumple su palabra. Tu palabra es verdad, dijo Jesús, y siempre se cumplirá. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto, hasta el día, esta semana, las 4 semanas, hemos visto todos estos temas. El día de hoy veremos rápidamente estos temas. El trono blanco, el Satanás, el juicio de Satanás, con el cual empezamos, cielos nuevos y tierra nueva. Muy bien. Empezamos el juicio de Satanás. El apóstol Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Satanás es atado, es llevado a prisiones de oscuridad porque está reservado un juicio para él. Judas, ante el Apocalipsis, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hay un juicio para Satanás. Y eso dice el Señor en su palabra. Apocalipsis 21. Recuerden, está escribiendo aquí el apóstol Juan. Juan ya está próximo están escribiendo más o menos en el año 99, acerca del año 100, el primer siglo, y el ángel lo lleva a Juan para observar todas las cosas que han de acontecer. Jesús le dice a Juan, escribe todo lo que ves. Y Juan dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Lo prendió. ¿Qué más? Lo ató. ¿Por cuánto? 1000 años. Y lo arrojó al abismo, a esas prisiones de oscuridad. Y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Señor mandará un ángel, atará, no le pondrá sus espositas a Satanás, lo atará, lo encerrará durante 1000 años. Y en esos 1000 años, cuando Jesús está reinando, el milenio, en la tierra, aún habrá pecado. ¿Y esto qué nos muestra? Muchas veces se le echa la culpa al pobre Satanás de todo. Es el diablo. Pero es nuestra carne, es nuestra naturaleza de pecado. Ahí no estará Satanás en esos 1000 años. Sin embargo, todavía habrá pecado. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, dice la Biblia, no se sujeta a Dios, ni quiere agradar a Dios. Y entonces, será atado por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar. ¿Qué hacía antes? Dice,
¿Para qué lo ataron? Para que no engañase más. Y cuando lo suelten, ¿qué hará? Es como un preso. Alguien que roba, lo meten preso, sale, ¿qué hace? Un violador, sale. ¿Creen que Satanás va a cambiar con la cárcel? Mientras no hay un cambio de naturaleza hacia adentro, no va a haber un cambio hacia afuera. Y sale, y otra vez, ¿qué es lo que hace Satanás? Engaña, engaña y engaña. Desde el huerto del Edén estuvo engañando a Eva y sigue engañando a la gente, prometiéndoles placer, prometiendo muchas cosas y simplemente les presenta el presente como algo agradable. Mira, si tú mientes vas a lograr esto, si tú pasas una coima, mira, te liberas de un montón de cosas. Le presenta soluciones fáciles, pero nunca les enseña las consecuencias, nunca les enseña las cosas que van a venir después. Los mantiene a ocultas. Vive el presente, vive la vida ahora. Y para engañando, engaña y engaña a la gente. Y la gente le cree. La gente que rechaza a Dios, la gente que rechaza la verdad, es la primera en creer la mentira. Mucha gente cae en trampa de Satanás. ¿Por qué? Porque ha rechazado a la verdad, ha rechazado a Jesús, aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Rechazan la palabra. Jesucristo dijo al Padre en su oración: santifícalos en tu palabra, y tu palabra es verdad. ¿Y quiénes fueron en la gran tribulación? ¿Quiénes irán al infierno? Dice: los que no recibieron el amor de la verdad. Y Satanás va a lograr, va a intentar de una u otra manera engañarte para que tú no creas a Jesús, para que tú no entregues tu vida a Jesús. No es necesario que hagas eso. Puedes venir a la iglesia, es suficiente. Te va a engañar de una y otra manera. Lo hizo y lo vuelve a hacer. Para engañar, dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, es decir, norte, sur, este, oeste. A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales era como la arena del mar. Esto es al terminar el milenio. El pecado todavía se manifiesta al terminar el milenio. Seguimos en el juicio a Satanás, 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, Israel. Recuerden, el domingo pasado predicaba el pastor Antonio predicaba sobre lo que la Biblia enseña, cómo se reunirán los países, tanto del Medio Oriente, árabes con el occidente, y se levantarán contra Israel. Eso es lo que se está haciendo ahora. Pero eso será más intenso en ese tiempo. Israel es el foco, es el reloj de Dios. Todo lo que sucede en el Medio Oriente es desde Israel, desde el 48 que está, todos los ojos del mundo están sobre Israel. Y al costado está Irán, Irak, Jordania y todos los demás países que se unirán contra Israel. Y entonces dice, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Recuerdan? Jesús dijo, será como en los días de Lot. ¿Cómo eran los días de Lot? Sodoma y Gomorra. ¿Qué descendió? Fuego del cielo. No será ni las bombas atómicas, ni las bombas químicas, ni las bombas nucleares. Descendió fuego del cielo. Descendió fuego del cielo. Empiezan los juicios de Dios. Como en Sodoma y Gomorra descendió fuego y azufre y los consumió, dice, descendió fuego del cielo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, ya estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eternidad. Este es el juicio a Satanás. Luego viene el juicio a los inconversos, el juicio del trono blanco. Ya este es otro juicio. Satanás ya es echado en el infierno por la eternidad. Ahora, ¿quiénes vienen aquí? No es la iglesia. La gente que rechazó a Jesucristo. La gente que no se arrepintió de sus pecados. La gente que fue engañada y creía que al final
Dios le iba a perdonar. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí está hablando y adelantándonos a cielos nuevos y tierra nueva. La destrucción de la tierra. La destrucción, recuerdan, Jesús dijo, y a veces lo repetimos, el cielo y la tierra, ya, el cielo y la tierra pasarán. Y no hubo lugar, no se encontró, desaparece. Y vi a los muertos, ¿quiénes? Grandes, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Este otro libro es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, en estos libros, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Miren, ¿qué hace Juan cuando el Señor empieza a mostrar las cosas que van a venir? Y vi a los muertos grandes y pequeños. Grandes, poderosos económicamente, políticamente, socialmente, intelectualmente. Y pequeños, pobres, sin mucha escuela, sin mucha formación académica, es decir, de todos. Mientras estamos en este mundo hay diferencias, quién tiene más, quién tiene menos, quién sabe más, quién sabe menos, quién tiene alturas, clases sociales, quiénes no tienen. Allá nos iguala a todos algo, el pecado. El pecado iguala a todos. Allá no hay ni grandes ni pequeños. Grandes y pequeños, todos estarán ahí iguales. ¿Y estarán? ¿Cómo? Cuando el juez va a dictar sentencia, ¿qué dice al acusado? Siga sentado, póngase cómodo, de pie. Nadie tendrá la oportunidad de arrodillarse, de pedir clemencia, de pedir perdón. Simplemente se va a dictar sentencia, porque el mundo ya está condenado. ¿Recuerdan ese versículo que resume la Biblia y muchos lo conocen de memoria? Porque de tal manera amó que ha dado para que todo aquel no se pierda. Ya, pero ese no es el texto que quería decirle, sino lo llevo ahí porque hay 2 versículos más adelante. Jesús dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, Jesús quiere entrar a sus vidas, pero la gente ama más el pecado, ama más lo que se opone a Dios, ama más al mundo, los deseos del mundo, la vanagloria de esta vida, y esta es la condenación. No es que van a ser condenados, ya están condenados. Lo único que se hace es dictar sentencia, y entonces todos estarán de pie. No, que me arrodillo, de pie. ¿Qué pido perdón? De pie. Y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿Dónde? Según. Ahí estará el Señor, tiene registrado aún aquellas cosas cuando yo me escondí para que nadie me viera. Las cosas que yo hice pensando que, no hay cámaras acá, no hay cámaras. Nadie me ve, nadie nos ve, vamos. Todas esas cosas Dios las tiene registradas. Y a veces somos ingenuos pensando que nadie lo va a saber cuando el Señor Jesucristo dijo, todo saldrá a luz. Tarde o temprano, todo saldrá a luz. Y todo está registrado, todo está escrito. Y aquí el Señor dirá, papelito manda. Miren, nosotros vivo en un lugar donde tiene puras rejas el condominio. Resulta que los libres, los inocentes, estamos tras las rejas y los delincuentes están afuera libres. Observaba a través de las cámaras cómo una persona mira para acá, mira para allá, nadie saca 2 espejos en menos de 10 segundos. Se roba 2 espejos de carro. Otro, pasa una chica, y porque están las cámaras grabando,
Pasa una chica, le roba la cartera y el carro, taxi, en el otro también era un taxi, puede ser peligroso tomar taxis en la calle, y el ladrón se va con la cartera y se mete así por la ventana. No sé cómo lo hace, pero se metió en la ventana. Y ahí está el video. Piensan que nadie los vio. El Señor dirá, por esto te juzgo. Esto hiciste. Señor, ¿yo cuándo? Acá está, acá está. No, Señor, es que el otro, ¿cuál otro te dijo? Tú le dijiste. Y fueron abiertos los libros y ahí estaban escritas todas las cosas por las cuales seríamos juzgados. Pero había otro libro, el cual es el libro de la vida. Y dice, los que no estaban inscritos en este libro fueron condenados. El libro de la vida. Ahí es el registro que vale para la salvación. No son los libros de alguna institución donde yo estoy registrado. No son los libros de alguna denominación, de alguna congregación donde yo estoy registrado. Es el libro de la vida. Y entonces en este juicio dice, y el mar entregó los muertos que habían en él. ¿Y cómo será con aquellos que fueron quemados y echados al mar? Hermanos, yo no me preocupo, no lo entiendo, ni sé, ni quiero entender, ni quiero preocuparme porque Dios ha dicho que lo va a hacer y lo va a hacer. Para Él no hay problema, Él de la nada nos creó, formó la tierra, con su palabra lo hizo. Para Él no va a ser ningún problema. Dice, el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Muchos creen que con la muerte se acaba todo, ya se murió, ya no hay problema. Un momentito, la muerte no significa dejar de existir, la persona sigue existiendo. Y entonces dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, si tienen frío, fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes? Los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Y sobre esto luego vamos a explicar un poquito. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, Jesús. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Quién juzgará en el juicio de trono blanco? El Padre y el Hijo. Al Hijo se le da autoridad para el juicio. Pero eso será cuando Él venga por segunda vez. En la primera venida de hace casi 2000 años, y los efectos de esa primera venida todavía están vigentes, dice Jesús, al que oye mis palabras y no las guarda, no las obedece, yo no le juzgo, porque Jesús no había venido a juzgar, dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué dijo Jesús hace 2000 años? ¿Qué sigue diciendo 2000 años después? ¿Y qué seguirá diciendo hasta que Él venga otra vez? Dice, yo no he venido a juzgar, he venido a salvar. Pero el que escucha mis palabras y las rechaza, no quiere hacerle caso, no le da importancia. Muy bien, Jesús dice, yo no te voy a juzgar. Estas palabras te van a juzgar. Esta va a ser la base del juicio. No va a ser que lo que mi abuelita me dijo, lo que por ahí me dijeron, y cómo por ahí decían, y cómo otros. Mira, no interesa lo que decían aquí y allá. Jesús dice bien claro, por estas palabras seremos juzgados. Y creo que hoy, 30 de julio, debería marcar un hito en tu vida. ¿Cuál será tu actitud hacia la palabra de Dios? Porque por esta palabra, dice Jesucristo, en el cual decimos que creemos, por esta palabra seremos juzgados. ¿Tendrá la relevancia? ¿Tendrá la importancia? ¿O será un librito que, bueno, ya ni siquiera tengo que tenerlo porque por acá pasan
Es triste, hermanos, cuando la palabra de Dios solamente es vista por nuestros ojos cada domingo a través del ecran. ¿Y qué pasa con la palabra el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado? ¿Cuál es mi actitud cuando Dios me dice, no robarás, no fornicarás? Esta palabrita, la fornicación, ya está en nuestra sociedad actual pasando un poco de moda, porque es tan natural para los jóvenes el fornicar, el tener sexo, más bien es anormal entre ellos no tener. Sin embargo, vamos a ver el papel de los fornicarios. Cuando Dios me dice no hagas esto, ¿qué importancia tiene esta palabra del Señor? Cuando el Señor me dice no adulteres, no tomes lo ajeno, no mientas, por la palabra seremos juzgados, dice el Señor. Y entonces entramos al tercer tema y último: cielos nuevos y tierra nueva. Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuándo viene el ladrón en la casa de uno? Te manda un WhatsApp, oye, el lunes estoy en tu casa. Toma diazepam, duérmete bien para que no te asustes. No nos avisa, ¿verdad? Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, ¿qué pasa con los cielos? Pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Miren lo que dice la palabra de Dios. Destrucción de la tierra. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, esto es para nosotros los cristianos, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán, ¿qué cosa? Y los elementos siendo quemados se fundirán. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, serán destruidos. Algunos opinan de que será renovación de la tierra. La renovación de la tierra probablemente sea para el milenio, porque recuerden, en la gran tribulación ha caído fuego, el mar han muerto millones y millones de peces, ha sido contaminado todo, ha sido destruido. Pero luego viene el milenio, donde hay siembra, hay cosecha, la gente come, es más, no comerá animales. Seremos vegetarianos, volveremos al principio, al huerto del Edén. Cuando Dios crea al hombre, le dice, le pone todo árbol, todas que tiene semilla, de eso comerás, no los animales. Le da la orden de comer animales después del diluvio, cuando dice los pensamientos del hombre eran de continuo el mal y Dios decide destruir la tierra por agua y viene el diluvio, que hay evidencias arqueológicas por todos lados del mundo del diluvio, y viene el diluvio, y después del diluvio el Señor le dice a Noé, fructificad y multiplicaos, nuevamente lo que le dijo a Adán, y comed no solamente la hierba, mata a los animales y come de ellos. Cuando sea restaurado, la tierra estará renovada, pero eso será en el milenio. Pero después del milenio, cuando venga el juicio del trono blanco, los cielos nuevos, toda esa tierra será destruida, dice la palabra de Dios. Y la exhortación para nosotros dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como resultado, ¿cuál debe ser nuestra conducta? Si sabes que esto va a suceder, si sabes que esto se viene, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y esto, y empieza a marcarnos, ¿somos cristianos o no somos cristianos? El cristiano, ¿qué actitud va a tomar frente a todo esto que Dios ha revelado? ¿Su vida seguirá la misma? ¿Cambiará? ¿Continuará en el pecado? ¿Se apartará del pecado? ¿Cuál será la actitud del cristiano? ¿Cuál será la actitud de aquel cuyo nombre está en el libro de la vida? Verso 11 dice, y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice, y vi un cielo, ¿qué cosa? Y una tierra, porque el primer cielo y la primera tierra y el mar, un nuevo cielo, una nueva tierra, dice el Señor. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron
Y ya no había mar, así que si quiere ir a la playa, aproveche estos días. Porque dice, el mar ya no existía más. Eso dice la palabra. Yo no estoy inventando nada, simplemente estoy leyendo lo que el Señor dice en su palabra. Usted puede creerlo o no creerlo, no es lo que más importa. Lo que importa es que el Señor lo ha dicho y así se cumplirá. Y entonces, Isaías dice, ¿por qué aquí que yo, qué dice? ¿Qué cosa? Nuevos cielos y de lo primero, ni más vendrá. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Se acuerdan el rico y Lázaro? Cuando Jesús relata de ellos, el Lázaro va al seno de Abraham, al paraíso. ¿Y el rico dónde va? Al fuego, al tormento eterno. ¿Qué dice el rico al Señor? ¿Qué le dice? Señor, por favor, envía a Lázaro que resucite y vaya a mi casa porque tengo 5 hermanos y que les hable para que ellos no vengan acá. Pregunto, ¿el rico recordaba, tenía memoria? ¿Qué recordó? Que tenía 5 hermanos. ¿Y qué quería? ¿Que vengan ahí donde estaba él o no? Y empieza a razonar. Señor, si tú envías a Lázaro, él resucita, él les va a hablar, ellos van a creer. ¿Qué le dice Jesús? A Moisés y a los profetas tienen. Es decir, tienen las escrituras, tienen la palabra. Más que dejarse llevar por la experiencia, por el testimonio de alguien, tienen la palabra de Dios. A Moisés y a los profetas oigan. Miren la respuesta de Jesús. El rico tenía memoria. Los salmos hablan de 2 lugares distintos después de la muerte. Recuerden, Jesús dice, hay una cima, un abismo entre los que están aquí en el paraíso y los que están en el tormento. Los que están en el tormento sí recuerdan. Los que están en la presencia de Dios en el paraíso, no habrá memoria. En este nuevo cielo y en esta nueva tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no habrá memoria? Tú disfrutarías recordando que tu ser querido, madre, padre, hijo, está en el infierno. ¿Te sentirías bien? No habrá memoria. Y si le debes a alguien, no te acordarás. Dice, no me acuerdo, le dice. No habrá memoria. Esa es una de las bendiciones que vamos a tener los hijos de Dios. Porque Dios creará nuevos cielos, nueva tierra. Aquello que muchas veces repetimos, hasta cantamos en coros, el cielo y la tierra pasarán. Pasarán. Esta tierra, tu casita que tanto la ordenaste, que la pintaste, la decoraste, ya fue ya. Dios creará nuevos cielos, nueva tierra. ¿Qué más dice? Y yo, Juan, ¿qué cosa? Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, la nueva ciudad. Y Juan está viendo, dice, ve descender la ciudad de Dios, del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Nuevos cielos, nueva tierra, nueva ciudad, nueva comunión con Dios. Estaremos con Dios mismo, disfrutando su presencia, disfrutando de su relación. ¿Qué cosa habrá? ¿Qué cosa no habrá? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. La compasión, la ternura, ¿no habrá? No habrá, no habrá, no habrá, lo he puesto en grande, muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, Dios empieza a hacer todo nuevo. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son
¿Y se cumplirán? ¿Qué piensan ustedes? Jesús dice, escríbelas, regístralas, déjalas escritas para que todos las lean. Estas palabras son fieles, confiables y verdaderas. Al margen de si alguien decide creerlo o no, eso no interesa. El Señor cumplirá su plan. El Señor cumplirá su programa. No pensemos que nos va a pedir permiso. Oye, ¿qué te parece? ¿Lo hacemos o no? ¿Te parece bien? ¿O cambiamos algo acá? Dios es soberano. Dios va a cumplir su plan. Y Dios lo va a hacer. Y dice, y no vi en ella templo. Ya no va a haber estas cosas. No va a haber aire acondicionado si le molesta. No va a haber luz. En él, chao, ya no, en él se llama la empresa eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra tendrán su gloria y honor a ella, porque el único digno de todo honor, de toda gloria, es Jesucristo. La nueva comunión, Dios estará con nosotros, estaremos en la misma presencia de Dios. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. No habrá necesidad de cerrar las puertas. Bueno, habrán choros, pues. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones. Y acá lo explica. No entrará en ella ninguna cosa o que hace abominación, y solamente los que están inscritos no en una entidad religiosa, no en un libro de actas, no en un libro del registro de cualquier denominación, solamente los que estén inscritos en el libro de la vida. Y ahí no habrán mafias. Oye, ven, te doy mi cola para que te inscribas. No hay mafias. Serán escritas con tinta de sangre. La sangre de Jesucristo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes no van a ir? ¿Por qué las puertas nunca serán cerradas? Porque no existirá cosa inmunda, abominación, mentira. Los cobardes. Hay gente que es agresiva, verbalmente, físicamente, todo lo ven trompearse, golpear, pueden golpear, son agresivos, pero la Biblia los llama cobardes. Valientes se creen. Por eso Jesús dice, no temas a aquellos, a lo más pueden matarte. Teme más bien a aquel que puede mandar tu alma al infierno. Eso dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué son cobardes? La Biblia dice que solamente los valientes heredarán el reino de Dios. ¿Quién es valiente? Aquel que se dispone a abandonar el pecado, a dejar las prácticas de este mundo. El cobarde no se atreve a dejar el pecado. El cobarde no se atreve a dejar el sistema de pecado. Los cobardes, los incrédulos, aquellos que cuestionan todo y rechazan todo. Los abominables y homicidas. ¿Quiénes más? Y quiero recalcar esto porque me preocupa, hermanos. La palabra fornicación es natural, normal. Para mucha gente fornicar es de lo más normal. Adulterar. Y si alguien tiene esta práctica, y si alguien lo hace, y alguien quiere seguir haciéndolo, quiero que lo lea bien claro, quiero que lo sepa, porque los fornicarios no estarán en el libro de la vida. Los hechiceros, los idólatras, ¿y quiénes más? Pero si son mentiras blancas, piadosas, rosadas, ¿quién es el padre de toda mentira?
Cuando alguien nos insinúe o venga a nuestro corazón mentir, identifica, esa mentira no viene de Dios. Nunca la mentira va a ser bendecida por Dios, porque el padre de toda mentira es Satanás. La mentira podrá librarte momentáneamente, temporalmente de un problema, de un conflicto, pero esa mentira luego saldrá a luz. La verdad va a salir a luz y vendrá cuando menos lo esperas, de la manera que menos lo esperas, y las consecuencias vendrán. Por eso dice que los mentirosos no entrarán. Clic, clic, se pegó. Ayúdame. Muy bien. Este es el resumen de todas las cosas que hemos visto hasta el momento. Desde la venida en las nubes, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero para la iglesia, mientras que abajo queda Israel, los no creyentes, pasando la gran tribulación, la cual nunca ha habido jamás, hasta que venga Jesús personalmente y ponga sus pies en el monte de los olivos y venza a Satanás y todas sus huestes en la batalla de Armagedón e instaurará el reino milenial con los creyentes. Y Satanás será atado 1000 años y concluirá estos 1000 años con la batalla de Gog y Magog, porque Satanás será suelto por un poco de tiempo después de estos 1000 años. Y luego de la victoria del Señor en Gog y Magog, destruirá a Satanás, mandará al infierno, vendrá el juicio del trono blanco, donde todos los no creyentes serán juzgados y echados al lago del fuego, mientras los creyentes dirán al cielo, cielos nuevos y tierra nueva. No esta tierra, no estos cielos, serán nuevos, porque el Señor dice, yo crearé un nuevo cielo, yo crearé una nueva tierra. Muy bien. Este es, en resumen, todos los eventos de los últimos tiempos. Lo que me llama la atención es que en todo ese tiempo de la gran tribulación, dolor, tormento, la gente dice, y no se arrepintieron. Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. Apocalipsis 9:21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Siguieron fornicando, siguieron tomando lo ajeno. Apocalipsis 16:9, y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Están con dolor, con sufrimiento y sigue levantando su puño contra Dios. Apocalipsis 16:11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Esto es lo asombroso. Cuando uno lee el libro de Amós, y Dios dice a su pueblo, te hice pasar por hambre, a dientes limpios, te mandé terremotos, pestes, hambres, y con todo no volviste a mí. Dios de una u otra manera llamó la atención de su pueblo, los hizo pasar hambre, los hizo que hubo sequías, inundaciones, terremotos, pestes. Lean Amós capítulo 5 y van a ver cómo Dios hace todo esto para que volvieras a mí y no volviste. Aquí la gente se endureció. Y estoy seguro que mucha gente acá ve esta serie de Moisés y las plagas, etcétera. La mejor versión está en la Biblia, en Éxodo. Los primeros capítulos de Éxodo, ahí va a ver las plagas. Y es interesante, la primera plaga, Moisés pone la vara en el río Nilo y se convierte en sangre. Vienen los brujos de Faraón y hacen lo mismo. Y dice, y Faraón endureció su corazón. Segunda plaga, y Faraón endureció su corazón. Tercera plaga, y Faraón endureció su corazón. Cuarta, quinta plaga, y Faraón endureció su corazón. Sexta plaga, dice la Biblia, y Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Quieres endurecer tu corazón? El Señor dice, yo voy a endurecer tu corazón. Endureció su corazón a tal punto que en la séptima, octava, novena y décima plaga, hasta que muere su hijo primogénito y todos los hijos primogénitos de Egipto. Algunos dicen, ya después me arrepentiré. Si no lo haces ahora, caes en el peligro de endurecimiento de tu corazón. Tu corazón se va a endurecer más y más. No seamos ingenuos, no sigamos siendo engañados por el enemigo,
pensando que vamos a tener otra oportunidad y ahí sí nos vamos a arrepentir. No va a haber. Y todos estarán de pie. No va a haber lugar para el ruego. No va a haber lugar para el llanto, no va a haber lugar para el perdón, porque Jesús vino a perdonar, vino a salvar, pero en la segunda venida vendrá a juzgar. Estas palabras son fieles y verdaderas, dice el Señor. El que da testimonio de estas cosas, ciertamente, vengo en breve, dice el Señor. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El que es de Cristo ama la venida del Señor. Pablo dice que la corona debía estar reservada para aquellos que aman la venida del Señor. Y el que ama la venida, dice el apóstol Juan, todo aquel que tiene esta esperanza, espera la venida del Señor, se purifica a sí mismo, se aparta del pecado, se aparta de fornicación, se aparta de mentira, se aparta de hurto, se aparta de adulterio, se aparta de todo lo que sea que se oponga a Dios. Se aparta. ¿Quieres saber si tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Cuál es tu actitud frente al pecado? ¿Amas la venida de Jesucristo? La iglesia dice, sí, ven, Señor Jesús. Concluyo con lo que el apóstol Pedro dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sea condenado, sino que todos procedan. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y para la iglesia, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si estás en pecado, solamente Dios lo sabe. Si estás rechazando a Dios, solamente Dios lo sabe. Si en tu corazón hay resistencia hacia Dios, todavía estás siendo engañado por Satanás. Si estás creyendo las mentiras de Satanás, que esto no es verdad, que Dios no existe, que Satanás no existe, que el cielo y el infierno todo está acá en la tierra, si estás creyendo esto, bueno, Dios te acaba de decir que si hay un cielo, hay un infierno, que Jesús viene y está esperando que procedamos al arrepentimiento. El primer mensaje de Jesucristo dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Creed el Evangelio y arrepentíos. Y si vemos la palabra arrepentimiento, Jesús le dice a los religiosos, a los que congregaban, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambio mi actitud hacia Dios. Cambio mi actitud hacia su palabra. Y empiezo a dejar muchas cosas que desagradan a Dios. Empiezo a enfocar la vida de otra manera. A veces puedo enfocar mi vida, mi tiempo, mis recursos en vanidades, en cosas que van a desaparecer. ¿Cuál sería nuestra actitud si el médico nos dice tienes 7 días de vida? ¿Qué harías? ¿Qué harías si el médico te dice tienes 7 días? Viene la junta de médicos y corroboran, ya no queda mucho tiempo, mejor lleven a la casa, que en la casa ya ahí descanse, que esté con la familia, etcétera, etcétera. ¿Qué vas a hacer? Bueno, de repente no nos queda 7 días, de repente nos queda menos o más. No sabemos. ¿Estamos preparados? ¿Qué vamos a hacer? Hemos escuchado la verdad, palabras fieles y verdaderas. ¿Mantendremos nuestros labios cerrados? ¿No le diremos a nadie porque me da vergüenza hablar de estas cosas? Dios nos ha permitido escuchar y Dios nos hace responsables de lo que hemos escuchado. Y tenemos la responsabilidad no solamente de quedarnos con el mensaje, compartir a aquellos que no saben. Y si en esta mañana hubiera una persona que quiere decirle, Señor, me acabas de mostrar en tu palabra cómo el diablo me ha engañado a mí y a muchos, pero quiero hablar por mí.
me he engañado muchas veces. Mas ahora tú me muestras que vienes, estas palabras son verdaderas, son fieles, como se cumplió las profecías de tu primera venida, estas se cumplirán. Pero tú me llamas a arrepentirme, Señor. Tú me llamas a abandonar el pecado, a empezar una nueva vida. Y tu palabra dice que si yo estoy en Cristo, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasan, y aquí empiezan a ser hechas todas nuevas. Señor, quiero que empieces una nueva etapa, un nuevo cambio en mi vida, una nueva vida en mí. Quiero rendir esta vida que tengo, quiero rendírtela a ti. Quiero arrepentirme, Señor, de haberte dado la espalda. Quiero arrepentirme de mis pecados, Señor. Quiero entregarte mi vida. Quiero abandonar esa vida de espaldas a ti. Quiero abandonar esa vida que no te agrada. Quiero entregarte mi vida, Señor. Todas aquellas personas que quieran decirle esto al Señor, póngase en pie, que quisiera orar por ustedes.